les decía yo, el día de hoy vamos a compartirles un ejercicio que, que de manera muy personal a mí me ha servido mucho, pero pues como siempre hemos dicho, ¿verdad? La práctica, la práctica hace al maestro. ¿Por qué? ¿Por qué la práctica hace al maestro? Porque justamente si nosotros hacemos estas actividades, si nosotros hacemos estas actividades y los empoderamos, nos van a llevar a ese mundo de la autorrealización, pero primigenia, la conexión primigenia con nuestra madrecita tierra, ¿sí? En este sendero, en este nivel básico de pedidores de lluvia, que algunos se dicen llamar eh, tiemperos, se dicen llamar graniceros, para el círculo de abuelitos nos lleva a este trabajo que nosotros no somos, es tan solo eso. Me atrevo a decirles que somos mucho más. Somos una energía, somos un espejo que nos reflejamos en todo, como hoy en la mañana les decía, ¿no? Si yo me reflejo con amor, ese mismo amor va a ser recíproco para mí. Pero si yo reflejo odio, rencor, lo mismo va a regresar a mí, ¿no? Y pues bien, el ejercicio que les pido para mañana, en la mañana y en la tarde. Descalzos, ¿a qué hora sería bueno, Temastián? ¿En la madrugada? Sí, ¿a qué horas? A las 4. No, pues yo no me puedo levantar a las 4. Bueno, a las 6:45, pues. No. Pero ¿por qué a las 6:45? Bueno, por el año en que estamos vibrando nosotros ahorita por este año que estamos vibrando ahorita como el año Setochli, cambia la energía a las 6:45, a las 6:45 de la mañana. Por eso a esa hora, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Con esta agüita sagrada que yo les decía que lo podemos preparar, ya les compartí en el grupo, ¿sí? Vamos a agregarle en nuestra mano, ¿sí? Es que todavía no lo tengo, esta agüita sagrada. Bueno, el agua que tenemos de protección, eso, utilícenlo por ahora. Masajeamos esta parte de nuestra nuca, donde se une nuestra columna vertebral con nuestro cráneo. De ahí masajeamos esta parte, como les decía alguna vez, ¿no? Esta parte, ¿sí? Esta parte y este dedito aquí. ¿Se acuerdan de este ejercicio? ¿No? Este. Empezamos a activar, a relajarnos, a desestresarnos. En mi caso, yo el día de hoy estuve un poquito más metido en esto. Tuve la oportunidad de estar más en la pantalla, de estar grabando algunos videos, de echar una charla con el hermanito Vic, con una hermanita que estuvimos platicando sobre su sanación. Y todo eso nos consume esa energía, aunque no lo crea. Cuando sanamos a alguien, pero no la tengo cerca, no lo tengo cerca, sí. Llega su energía y su vibración. Entonces, cuando hacemos esto, ¿no? Empezamos a caminar, ¿no? Descalzo. Lo, lo recomendable es totalmente descalzo. Es que está bien frío el pasto o la tierra. Sí, de eso se trata. De eso se trata esa caminata.
Es una terapia, sí, pero es que me voy a enfermar. No te vas a enfermar, no. Y si no lo hago en el pasto, en la tierrita, bueno, pues hazlo en la tierrita. ¿Qué pasa? Pasa que nuestros piecitos absorben el agua, o como comúnmente le decimos nosotros aquí en el pueblo, el sereno de la noche, Yowal Yeyekat. ¿Se acuerdan del agua, del agüita sagrada de la noche? Ese sereno, esa humedad que llega a las plantitas, esa agüita es súper importantísimo. Pisamos 52 pasos. Y en lo que estoy haciendo mi ejercicio, en lo que digo mi plegaria, sí les compartiré la plegaria, sí, pero ustedes también lo pueden crear. Te agradezco infinitamente por todo lo que me enseñas, Cocolistli, enfermedad. En verdad te lo agradezco. Que me enseñes el dolor, que me enseñes el valor de la desesperación. Te entiendo, pero ya no te necesito. Te libero el día de hoy. Te libero para que transmutes a la madre tierra. ¿Sí? Y seguimos caminando. Nos ponemos boca arriba, nos acostamos 13 minutitos, hacemos las respiraciones, cerramos los ojos, nos volteamos boca abajo, respiramos. La principal intención aquí es descargar toda esta energía de presión, de esa presión en el trabajo, en la familia, en la vida, ese estrés, la famosa enfermedad que a veces, ¿verdad? Que a veces lo generamos nosotros. Y la intención es, o sea, entregar toda esa energía, entregarla a la madre tierra. Por eso también se llama Tlazolteotl, porque absorbe todo aquello que a nosotros no nos sirve, ¿sí? Eso es para absorber la energía, la frescura de la manera. Y si lo hacemos con esa intención, con ese amor, la madrecita tierra todo lo puede. Recordemos que estamos en una trecena, eso no perdamos de vista, que estamos en una trecena en donde estamos mudando de piel, como las serpientes, y decimos, la serpiente cambia de piel o muda de piel, como comúnmente decimos, para crecer, porque está creciendo. Nosotros quizá crecemos, ¿no? A los lados, pero crecemos espiritualmente, energéticamente, espiritualmente. Esa es la intención. Y para crecer necesitamos, ahora sí, tomarnos esa responsabilidad, tomarnos esa seguridad de que nos vamos a sanar con este acostarnos en el piso, de preferencia en el pasto, en nuestro jardincito, o en la tierrita, si encontramos tierrita ahí en donde nosotros vivimos, en la tierrita hay que acostarnos, ¿no? Liberar todas esas tensiones, todas esas preocupaciones. Nos preocupemos o no nos preocupemos, las dificultades o los problemas, como solemos llamarles, ahí se van a quedar, ahí van a estar. Entonces, mejor, pues los liberamos. No quiere decir que con eso me voy a volver un súper irresponsable, no, sino que darle tiempo al tiempo. Justo en este momento, estos 15 o 20 minutitos que yo le dedique a este ejercicio, a transmutar la energía que yo traigo, pero también a cargarme de esa energía que hay en esa mañana, ¿no? ¿Cómo a qué horas? Bueno,
De 6 a 6:45, tómense su tiempo, regálense su tiempo ustedes mismos, ¿sí? Nadie nos lo va a regalar, ¿sí? Ni siquiera al patrón que le servimos, para nosotros somos reemplazables, para ellos, pero para nosotros somos únicos. Entonces, igual nos quitamos nuestros guarachitos, nuestros tenis o lo que traigamos, enrollamos nuestro, de preferencia en short, ¿no? En short, lo más corto que se pueda, absorba la energía sin el obstáculo de la ropa, ¿sí? Si es posible, sin playera, sin blusa, sería mejor en su patiecito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la tarde? Vamos a caminar sobre la tierrita. Aquí sí tiene que ser tierra, no pasto, tierra. Caminar descalzo, 50 pasos, ¿no? Sin apurarnos, disfrutar esa caminata. Sentir el calorcito de la tierra, cómo absorbe nuestra piel, la planta de nuestro pie, ¿no? Disfrutar ese calorcito. Y nuevamente saco mi pequeño líquido, ¿no? Lo hago, me masajeo aquí en esta parte donde se une mi columna vertebral con mi cráneo, nuevamente aquí, ¿sí? Agarro estos cuatro dedos y este dedo aquí en mi mandíbula, que es el Olin. Lo que estoy intencionando es que toda la energía que yo traigo cargando, pues se genere ese movimiento y pueda yo transmutarlo a la madre tierra. Ese calor del solecito es lo que le ha dado a la madre tierra. Ese calorcito lo que hace es, ahorita en tiempos de lluvias, se barbecha, ¿no? Se barbecha con la yunta o con el tractor algunos. Nosotros acá pues no se puede ni con el tractor, con la yunta sí. Se barbecha y se deja ahí la tierra que el solecito por 13 días se cargue de esa energía vibrante. ¿Sí? Lo que hace el solecito es despertar a la semillita que hay en la tierra, ¿verdad? Cargarlo de energía para que cuando le caiga la agüita, brote y lleve esa energía que nosotros vamos a consumir. Entonces, aquí nosotros lo que estamos intencionando es, con nuestros piecitos, sin correr despacio, sentir el calorcito de la tierra. Igual, intencionamos todo lo que vivimos en el día, todas las presiones, las dificultades, quizás hasta las discusiones, los liberamos, los liberamos, ¿sí? Empezamos a, a activar nuestro cuerpo. Recuerden esta parte de nuestro Yel Chiquiscali, lo activamos, ¿no? Cuando nos quedamos en silencio, sentimos como esa vibración, se escucha el eco, ¿sí? La intención es conectarnos con nuestra esencia. ¿Y cuál es nuestra esencia? Nuestra esencia es el amor, ¿sí? El amor lo puede todo. Primero, el amor hacia nosotros mismos. Vamos a vernos reflejados porque somos espejo en la madre tierra, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, ¿cómo es la madre tierra? La madre tierra nos da, nos provee, nos provee de todo alimento, de toda energía que nosotros necesitamos. Dicen los abuelitos, a ver, agarra una semillita y siémbralo en el aire. A ver, que no, decimos, pues vamos a hacer como la madre tierra, vamos a hacer ese espejo de la madre tierra. Bueno, pues a transmutar, como tla.
Solteo, que transmuta lo muerto, lo convierte en algo vivo, ¿verdad? Como las hojas secas, como los árboles secos, como los animalitos muertos, ya inertes, como el cuerpo de nuestros ancestros, lo que hace la madrecita tierra, lo convierte en fertilizante para que otro nuevo ser vivo nazca de ese lo muerto. Entonces también nosotros podemos hacerlo. Claro que sí, hagamos ese ejercicio, ¿no? Caminamos 52 pasos, hacemos esa intención de limpiarnos energéticamente con la madre tierra, 13 minutos, hacemos nuestras 13 respiraciones, uno por cada minuto, acostaditos. Ponemos en blanco nuestra mente. La intención es conectarnos con la madre tierra. De espalda, igual, ¿sí? Desconectémonos, y es que se me va a estar viendo el vecino, va a decir que ya me perdieron, ya se me desató un tornillo. No se preocupen por eso, no se preocupen. Hagámoslo, hagámoslo. Yo les puedo decir maravillas, ¿no? Es que esto y esto y el otro. Necesito que lo hagamos, ¿sí? Lo estoy escribiendo estos pasos, hermanitos. Yo lo estoy escribiendo. Tan pronto lo termine, se los comparto. ¿Por qué le digo que lo estoy escribiendo? Bueno, a mí me lo compartieron de manera oral como ahorita yo les estoy compartiendo. Cuando nos enseñaron, cuando nos guiaron, digo nos guiaron porque fuimos varios, de esos tantos varios nos quedamos como cuatro, de esos cuatro terminamos todos los ejercicios como pedidores de lluvia, dos, de esos dos uno, que es su servidor, que sigue practicando, el otro dice, no, es que no funciona. No funciona porque no lo crees, ¿no? Pero bueno, entonces, hermanitos, hoy vamos a trabajar con Coatlicue, ¿sí? Vamos a sumarle este ejercicio, estos dos ejercicios, en la mañanita y en la tarde, ¿sí? Y esto nos va a servir para sanarnos, sí, hermanito, sí. Periódicamente podemos sanarnos con estos ejercicios que les acabo de compartir. Pero no me lo crean. Háganlo, compruébenlo y verán que sí, y verán que sí es posible realizar estas actividades, empoderarnos y conectarnos con todo lo que nos rodea, ¿verdad? Bien, gramaticalmente, de acuerdo a la palabra coatlicue, que dice que es la de la falda de serpientes, considerado que la madre tierra tiene esas serpientes. Pero ¿por qué la tierra se considera como una serpiente? Porque cada ciclo, cada seshiwit, cada año, literal, la madre tierra en este momento en Tlaxopanco, en el tiempo de que se reenverdece la piel de la madre tierra, pues está todo verde, ¿no? Su vestido es de color jade, color verde. Pero ya en la veintena de Ochpanilistli empieza ya a florear las plantas, empieza a secarse todo y queda en color amarillo, ¿no? Para los abuelos, para los pueblos, solamente hay dos, no son estaciones, hay dos tiempos. Uno se llama Chopanco o Tlachopanco, cuando está todo verde, todo vivo, y Tonalco. Tonal cuando la energía está vibrante del solecito en tiempo de secas, ¿sí? Y entonces, de ahí proviene de que decimos Coatlicue, la de la falda de serpientes, porque justamente es como la serpiente en nuestra madrecita tierra, va mudando de piel, va mudando de piel porque está creciendo. Si ustedes se han dado cuenta, cuando los arbolitos se les caen las hojitas,
En este momento en que se le caen las hojitas, empieza a retoñar, empiezan a crecer más las ramitas, ¿no? A eso se refiere también, de que cada vez que cambia de piel, crece. Entonces nosotros también fungimos o trabajamos de esa manera. Si nosotros todo cambio que generemos en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra energía, nos debe de ayudar a crecer, a expandirnos de un modo que no sea tan solo físico, ¿no? Un cambio, una transformación en la forma de pensar, de percibir, de compartir, ¿sí? De compartir, de vivir. Otra forma de concebir a la madre naturaleza. Ese es el cambio. Entonces, dice, COA. ¿Qué es COA? Es una herramienta para forjar o labrar la tierra, ¿sí? Es ese, es ese instrumento para empezar a trabajar la tierra, remover la tierra para que todos esos nutrientes de la tierra se activen, se activen con el aire, con el sol y con la lluvia, para que las semillitas que están en la madre tierra puedan activarse. El movimiento activa, ¿no? Por eso es que se remueve la tierra, se barbecha, ¿sí? Y eso es labrar, precisamente una herramienta para labrar. Ach, ¿no? La otra palabra, aquí, por ejemplo, coa, aquí debería de existir otra A, pero no podemos decir coatlicue, no, se elimina. En la gramática, en la escritura de la lengua náhuatl, los diptongos no podemos encontrarlos en la escritura. Por eso se aglutina entonces agua, labrar el agua. Ique su falda. La palabra y es, es el posesivo en tercera persona. Es pues sí, de ella o de él. Su de ella, su de él, ¿no? Ique. Ique viene de la palabra cueit, falda. Entonces, se refiere a la de la falda, ¿verdad? De serpientes, de coas. Entonces, todo lo que tiene la madre tierra es su función, su trabajo, forjar, labrar, conectar, vibrar la tierra y su energía femenina, ¿sí? Es esa conexión, es esa frecuencia que existe, las frecuencias ondulatorias que no los podemos percibir con los ojos, pero existen esas vibraciones, esa frecuencia que hace que esa semillita que está en la madre tierra esté preparándose para el momento de la fecundación, cuando el abuelito Tlaloc, esa lluvia, caiga, lo moje y empiece a dar vida. ¿Sí? La conexión con la frecuencia de la tierra para vibrar y activar la vida de las plantas, para activar Shinachli. ¿Qué es Shinachli? Es la semilla selecta para sembrar. Ahora, en términos como humanos, nosotros nos estamos preparando como esa semilla selecta para poder renacer en nosotros mismos, en nuestro cuerpo, en nuestro mismo cuerpo, en nuestra misma mente, en nuestro mismo ser, en nuestro mismo espíritu, para que seamos renovados en una nueva persona. Pero necesitamos aceptar de que debemos de renovarnos, ¿sí? Es el primer paso.
¿Para qué? Para poder entender la dinámica, para poder entender cómo todos estas energías, estas herramientas, todas estas frecuencias están en el tejidito como el petate. Un atzatziliquetl, un fertilizador, debe de saber cómo comunicarse con el sol, con el aire, con las aguas terrestres de Chalchihuitlicue, con Tepeyolotli, con el espíritu de la montaña, con Tlaloc, la agua sagrada que cae del cielo a la tierra, y bueno, con el vientre sagrado donde va a brotar este sustento. ¿Por qué Tlaloc? La clase pasada ya hablábamos de ese Tlaloc. Tlali, Octli, Octli como pulque, ¿sí? Es esa agüita sagrada considerada como ese líquido seminal para poder fertilizar el óvulo que es la semillita y que pueda brotar, ¿sí? Es ese momento mágico cuando la lluvia cae, moja la semillita y empiezan a brotar las plantas. Empiezan a crecer nuevamente las ramas, las hojitas de las plantas. Se están renovando, dándose la oportunidad de crecer. Entonces, justamente es lo que estamos haciendo ahorita nosotros, ¿sí? Estamos renovándonos para poder crecer espiritualmente, pero también crecer en sabiduría. Tal vez lo que ahorita les estoy compartiendo es conocimiento. ¿Por qué conocimiento? Porque es información. Para que ustedes lo conviertan en su sabiduría, pues tenemos que practicarlo, tenemos que hacer los ejercicios, tenemos que entender y comprender esta energía. Ya en el grupo yo les mandaba, Coatlicue no es diosa de la tierra, no es Dios. ¿Por qué? Es una energía que vive dentro de nosotros y nosotros vivimos dentro de ella. Hay una conexión totalmente diferente con la religión, con la espiritualidad. La religión nos dice que está fuera de nosotros, pero la espiritualidad dice, la filosofía de los abuelos dice, es que eso ya vive dentro de ti, ¿no? Por eso encontramos aquí un cráneo, ¿sí? Pero claro, si nosotros lo concebimos desde un enfoque religioso, pues nos está diciendo que Coatlicue está pidiendo, pues sacrificios, ¿no? Cuando lo que nos está diciendo que muerte y vida está presente en la madre tierra. Nacen las plantas, pero también mueren las plantas, ¿sí? Entonces, a partir de esto, nosotros, como pedidores de lluvia, necesitamos conectarnos a través de la frecuencia psicoenergética para activar su energía biogenética, la cual nos ayudará a conectar con nuestro universo interno, ¿sí? Uno de los ejercicios les acabo de compartir, ¿no? ¿Cómo nos conectamos con la Madre Tierra? Tenemos que saber leer la madre tierra, ¿sí? ¿Cómo, en qué parte de la madre tierra es fértil? Si encontramos que el lugar es pedregoso, es un lugar que no se puede sembrar, pues tenemos que buscar un lugar donde podamos ver los nutrientes de la tierra, ¿sí? Entonces,
Todo eso tenemos que conocerlo. Todo eso nos va a ayudar a conectar con la siembra de nuestro manantial de agua. Todo eso nos va a ayudar a entender en qué parte podemos sembrar la semillita sagrada, el Shinachli, al igual que nosotros. Nosotros debemos de ser muy observadores a quienes sí les podemos dar esa semillita sagrada para sembrarles en su mente, en su corazón, en su espíritu, porque muchos dudamos todavía, ¿sí? Todavía llevamos esas preconcepciones que decimos o esa manipulación que nos han dado. Es que solo puede obrar y hacer milagros Dios. Tú no eres nadie. Es lo que nos han dicho. Es que si tú quieres hacer milagros, estás pecando. Lo que no nos enseñaron en nuestra domesticación, en la escuela, en la iglesia, en la calle, en el sistema, lo que no nos enseñan es decirnos, tú eres una energía sagrada, capaz de crear vida y crear muerte, ¿no? Incluso todavía creemos, porque alguien lo dijo, para ser granicero, ser tiempero, necesitamos nosotros que nos pegue un rayo, ¿no? Imagínense. Y si no soporto la descarga del rayo, ahí me quedo con mi sueño de ser pedidor de lluvia. ¿No? No. Creo yo que podemos nosotros activar todo eso, toda esa sabiduría ancestral que ya lo traemos. Por eso yo les digo, es que enseñarles yo, no, activarles o decirles que ustedes pueden, pues sí. De hecho, ustedes ya traen un gran bagaje de sabiduría, ¿no? Algunos hermanitos, como les vuelvo a repetir, se atreven a decir, es que yo soy ignorante en este tema. Sí, tal vez no has recibido todavía la información, pero está resguardado y en tus memorias, las memorias de tus ancestros. Con una información que te dé, lo activas en ti y podrás mover esas nubes. Podrás hacer que llueva, pero también podrás decirles, denme permiso de trabajar, ¿sí? Aquí está, miren su copalito, denme permiso, y ahorita trabajan ustedes. ¿Se puede? Pregúntenle a los hermanitos que ya lo han hecho, ¿no? Bueno, al vibrar armoniosamente con las nubes Shinachli, porque hay nubes que son Shinachli, que son semillas selectas. ¿Y cómo los puedo yo seleccionar? ¿Cómo puedo yo aprender cuáles nubes sí están cargados de agua y cuáles no? ¿Alguien me podría decir? ¿Cómo lo Sebastián, identifico estas? Por su Wally, color. Wally, Sebastián, las que están un poco más densas, porque hay unas nubes que se ven muy difuminadas, esas no, están un poquito más densas, inclusive algunas traen un color un poco grisáceo. Crema. Tlazocamate, hermanita Chalchi, ¿la escuchamos? Ah, sí, Sebastián, y por su color. Por su color. ¿Qué color sería? Pues son como más nasty, como gris, más Gris oscuritos. oscuro. Ajá. Sí, sí es correcto, hermanita, es Tlazocamate. Sí, tú ves que estas tan oscuritos. Ah, eso sí, son las nubes Shinashli, porque sí tienen agua.
Que sí podemos encontrar muchas nubes, como dice el hermanito Alberto, difuminados. Bueno, pues no. Pero a todo eso, ¿qué puedo hacer yo? Empezar a intencionar, llevarlos al Tepeyolotli, a la montaña, donde hay humedad, para que se cargue de esa humedad y después poder traerlos y que haya precipitación, o sea, que llueva, ¿sí? Pero también puedes detener la lluvia, que no llueva, sí, ¿no? ¿Se acuerdan que una de las prácticas en la tierra hacemos un círculo con un machetito, le hacemos una cruz y en medio de ese machetito le decimos, paren, aquí no pueden pasar, de aquí que llueva para allá, ¿no? De aquí regresense al otro lado. O crear ese José el arco iris, para que pueda atravesarse y detenga esas lluvias, no pasen de ahí. O platicar con el viento, hablarle al viento. Abuelito, te pido que disperses estas nubes. Si ustedes se han dado cuenta, han sido observadores cuando viene la lluvia con viento, se va rapidito, no lo deja que caiga bien la lluvia, se lo lleva, ¿no? Por eso les decía yo, es importante aprender el idioma del Chalchihuitlicue, del Yeyecatl, ¿no? Les decía yo el ejercicio de Chalchihuitlicue para empezar a hablar el idioma de Chalchihuitlicue. Yo sé que al principio no le vamos a entender, pero poco a poquito en la práctica sabremos esos tonos altos, tonos bajos de la palabrita del río, de las olas del mar, que es pegar nuestro paladar a nuestra lengua, a nuestro paladar y a sacar el aire a los lados, es el sonidito de... Si en algún momento ustedes han estado cerca del mar o tienen la oportunidad de ir, escuchen cómo lo hace. El sonidito que hace es el... ¿Sí? ¿Cómo aprendemos un idioma? Lo hacemos de esa manera, ejercitando, practicándolo. ¿Sí? Ahora el lenguaje del Yeyecatl es el sacar el aire por la boca, o hagamos el mismo sonido que hace el viento. Si nos subimos a una montaña, escuchamos cómo corre el aire. Incluso a veces hasta va silbando, ¿no? Incluso este silbidito que nosotros hagamos, ¿se acuerdan del silbidito para pedir ayuda? Es una vibración que generamos con el viento y debemos de empezar a encontrar un tipo de silbido para conectarnos con el viento. La vibración del silbido que hacemos con la boca, pero con yeyecas, lleva una vibración, al igual lleva una frecuencia que nos ayuda a conectarnos con todo aquel que nos rodea. Para ello debemos de empezar a aprender a generar un silbidito de esa manera que nos ayude a conectarnos con el aire. Cuando aprendamos su lenguaje, su idioma de cada una de las energías, podremos empezar a generar esa vibración y poder hablar con ellos. La lengua náhuatl, que en la siguiente veintena, terminando los ejercicios, vamos a crear un curso sobre la comunicación con las energías. Por ejemplo,
el nombre del fueguito que es Tletch, Tletch, Tletch. Ahora, ese mismo sonido de Tletch, escúchenlo en el crepitar cuando el abuelito está consumiendo la leña, hace ese sonidito, como está consumiendo la leña, ¿no? Nos han dicho que solo nosotros tenemos la habilidad, la posibilidad de hablar con esta voz que tenemos. Y no es cierto, no es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos crear un lenguaje diferente, un nuevo lenguaje para comunicarnos con todo lo que nos rodea. El otro ejercicio, cuando vayan al parque, cuando vayan a la montaña, escuchen a las aves, imiten el sonido que hacen y verán que les va a responder. Si tienen la oportunidad de estar cerca de unos guajolotitos, hagan un ruido y les contestan ellos. Tal vez ya lo han experimentado. Me acuerdo que sí, yo les envié un video donde estaban los guajolotitos, hago un ruido y también me contestan. Hago un ruido y también contestan, ¿sí? Ahí está el claro ejemplo que sí podemos comunicar. Incluso un chivito. Imitamos el sonido que hace el chivito y nos contesta, ¿sí? O el de un perrito. A lo que voy o lo que intento decirles, necesitamos hacer esa conexión, ¿sí? Otra cosa, no sé si ustedes han observado a los bebés cuando son recién nacidos, empiezan a hablar, a hacer ruidos con su boca, a hacer sonidos, según nosotros, incomprensibles. Pero ellos se están comunicando, están creando un idioma. Pero a partir de ahí empieza la domesticación, empieza la programación y hasta les decimos, mamá, ¿no? Di mamá. Y le enseñas tortilla, tlaxcali. ¿Y qué estás haciendo? Estás dándole sentido con la imagen del idioma, ¿sí? Por ello, nosotros, como estamos en ese proceso con la trecena de Secoat, lo mismo debemos de hacer en este cambio, crear ese idioma. Esto que les dije al inicio de la clase de me acuesto, siento el palpitar, siento. Cuando callo mi mente y empiezo a tocar acá en este pecho, en mi el chiquiscali, donde está nuestro timo, hace el Es un sonidito como el de om, vibra. Y si ustedes callan su mente, sienten cómo ese se va expandiendo, como cuando tiramos una piedrita al agua, se va expandiendo, ¿no? Esa energía vibrante es lo que hace que nos conectemos con la madre tierra. El calorcito, el frío, la frescura que tiene. Ese es un lenguaje, ¿sí? Pero ¿por qué tenemos que aprender todo este tipo de lenguajes, todo este tipo de trabajo, hermanitos? Porque somos nahualitos y un nahualito aprende de lo que le rodea. Decimos, metafóricamente, se camuflajea, se une
a lo que hay alrededor. Pero para unirte a lo que hay alrededor necesitas aprender su idioma. Sí. Hay una frase que dice, hazte amigo de tu enemigo y lo vencerás. A lo mejor las energías no son nuestro enemigo, pero si conocemos, si nos familiarizamos, ¿por qué le digo familiarizamos? Los abuelitos no dicen, ah, la tierra, tonan sin tlali, tonatiu, totahtzin tonatiu, tocoltzin tletl, nuestro abuelito fuego, totahtzin yehyecatl, el gran abuelo bien. Y la palabra abuelo es sagrado, es lo más elevado. ¿Por qué? Porque al ser abuelo sabe, te enseña, ¿sí? Entonces, pues, tenemos que empezar a trabajar con esto, a que seamos shinachli. Yo les decía hoy en la palabra florida que les comparto en la mañana, seamos shinachli, pero que seamos la semilla selecta que da frutos, porque también hay semilla selecta que solamente crece, 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 pero también hay semillas selectas de plantas que se expanden y dice, y ya no permitan que crezca alrededor de uno. Seamos como el carrizo. ¿Cómo es el carrizo? Crece hacia arriba y hacia el infinito, sin hacerle daño a los demás alrededor. ¿Sí? Nosotros al vibrar junto con la Tierra, podremos viajar en esta dimensión a través de la Tierra y poder sanar, alimentar, comunicar con todo lo que vibra sobre la Tierra. ¿Sí? Algunos me dicen, oiga, ¿a poco sí? De aquí, la hermanita está en Colombia, el hermanito está en Chicago, el hermanito está en Nueva York con lo del hermanito Pedro, ¿se acuerdan? Lo vamos a ir a sanar, ¿a poco sí? Y yo les digo, ¿y a poco no? ¿Y a poco no eres, no te sientes capaz de hacerlo? ¿Sí? Pues sí, se puede. ¿Dónde viajamos? Pues a través de la tierra, a través del viento. Todo es posible, pero necesitamos aceptar esa responsabilidad, ¿no? Dice, nuestra madre tierra es una ciguatlapajtijquetl. La madre tierra es una mujer sanadora, mujer medicina. Para poder trabajar con nuestra energía sagrada debemos de sanar nuestros cuerpos, ¿verdad? ¿Cómo quieres sanar a los demás? Pues si tú no te has sanado, debemos de empezar a sanarnos por nosotros mismos, vibrar en unión con la madre y padre tierra, ¿sí? Todo está en dualidad, todo está en dualidad, femenino y masculino, ¿sí? Y esto más lo vamos a profundizar con el curso que vamos a empezar la otra semana, el día jueves, ¿verdad? En donde nosotros, por una hora de clase, ¿eh? En los 20 días, ¿sí? ¿Y a qué horas vamos a tener esa clase? Bueno, a las 9:30. De 9:30 a las 10 de la noche, todos los días, los 20 días. Híjole, pero si no llego, bueno, vamos a grabar la clase. Híjole, pero tengo compromiso. Sí, lo sé, pero van a ser 2 veintenas que lo vamos a vivir este ejercicio, ¿sí? Uno va a ser de esa manera y el otro como ya lo hemos acostumbrado. A las 4 de la mañana nos levantamos por 20 días. Vamos a hacer este ejercicio. Recordemos que es esto y esto y esto. Órale, a trabajarlo. ¿Se puede? Se puede, hermano. Se los digo por experiencia. ¿Sí? Todo es cuestión de disciplina. Abrazar, sanar, transmutar y agradecer a la energía sagrada de nuestros abuelos. Hermanitos,
En esta trecena estamos trabajando con los Teo Yau Mikeme. ¿Quiénes son? La energía, la esencia sagrada de los abuelos, guerreros y guerreras muertas en batalla, muertos en batalla, que caminan con el sol, que dentro de la tradición del sincretismo ahora le llaman con la religión y en el sincretismo religioso ánimas del purgatorio. Ellos nos protegen, ellos nos guían, caminan con nosotros. Pero yo les decía, tenemos que darle su velita, su copita de mezcal o de tequilita, su copalito, sus flores. Ese es su alimento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están en la madre tierra, están vibrando en ese momento. Y eso nos hacemos conexión con Mictlampa. Ellos están en Mictlampa, ¿sí? Y justamente la parte masculina de la tierra es, ¿verdad? Tlaltecutli, el señor tierra. Este señor tierra es el que hace temblar, el que se pone con esa fuerza poderosa, ¿sí? La madre tierra es muy amorosa, pero Tlaltecutli, no. Tlaltecutli también nos enseña a fortalecernos. Así como nosotros, como seres humanos, cuando sacamos esa casta de decir, no, yo no lo voy a hacer, o sacamos esa fuerza de defender, de proteger, ya sea físicamente, ya sea espiritualmente, ya sea energéticamente, nuestro calpuli, nuestro sagrado hogar. ¿Sí? Y entonces sacamos nuestra energía masculina y nuestra energía femenina con nuestra intuición, con el amor que hacemos las cosas. Por eso son los dos son importantes, las dos energías, ¿no? Y bueno, todas las energías que hemos visto desde Chalchihuitlicue, desde Tonatiuh, desde Yeyecatl, Tlaloc, Tepeyolotli, todos tienen su propia plegaria. ¿Verdad? Yo todos los días en el grupo les voy mandando estas plegarias. Es que se me dificulta leer en náhuatl. Hazlo, inténtalo, sí, inténtalo, poco a poquito, lo puedes ir logrando. Dice, Notlalnantzin cuatlicue, nimitztlazohtla. Mi honorable madre, la de la falda de serpientes, te amo. Tehtecuini, moyolo, iguan noyolo, chipahuac. Ahuiac, tlalpaltic, panotlamachilis, panotlamachilis, así, tehtecuinilistli. Nimistlazocamachililia, nochi tlen tinechmaca, uan tlen amo tinechmaca, ipampa titlamatini. Xinechtlapujpolui, nochi tlen motlacayonelhuayo, nicahmana. Xicseli notlahtolconemiliscayo, tzohhuiltic. Xinechcauili, manitehtecuini iguan xochponcayolis, tlen tehuatzin, tiqueyeua, itlamatilis nocolua. Nochi monequilis, maxoch, huiyayo, nimocalactia, nochipa ninemis, nimocalactia nochipa ninemis ken tehuatzin, nictemacas senteoxinachtli, intech noicniua, notetlayocolis, pahtli uan pactli ahuiac. Vibra tu corazón con mi corazón limpio. Aroma a tierra mojada en mi sentir. Así mi vibrar. Te agradezco todo lo que me das y todo lo que no me das, porque eres sabia. Discúlpame todo lo que en tu cuerpo ancestral hiero, lastimo. Recibe mis disculpas
que ensucian tu ser. Déjeme vibrar con tu florecimiento, lo que usted resguarda, la sabiduría de los abuelos, con tu amor, con aroma de amor. Me comprometo siempre a caminar como usted. Entregaré el sustento florido para y con mis hermanos. Regalaré medicina y alegría perfumada. No. ¿A quién le vamos a decir? A la Madre Tierra. ¿Y a quién más? A nosotros. Sí. Recordemos que tenemos ahí nuestro espejito de obsidiana. Y si no, pues nuestro espejito allá, donde nos arreglamos, nos maquillamos. Ay. ¿Y a quién le vamos a decir? A nosotros mismos. Vamos a empoderarnos. Sí. Si nosotros no nos lo creemos, menos los demás. ¿No? Es básico. Por eso es el empoderamiento más hermoso que nosotros podemos crear. Es el vínculo con todo aquello que nos rodea. Tequiotliguancoatlicue, el trabajo con la madre tierra, con la de la falda de serpiente. Caminar sobre la tierra y hablar con la madre tierra para pedir permiso a Coatlicue. ¿Sí? ¿Se acuerda que yo les decía, antes de entrar a una montaña, tenemos que pedir permiso? Hacemos un círculo a la izquierda, una cruz, y decimos, gran abuelo Tepeyolotli, gran espíritu de la montaña, permíteme pasar a tu espacio. No vengo con intenciones de hacer ninguna maldad. Vengo con respeto, con honor. Aquí está mi ofrenda. Aquí está mi mezcalito. Es para usted. No permita, no permita que alguna energía pueda molestarse conmigo. Yo te pido permiso a ti, que yo entre con bien y regrese con bien, ¿no? Eso es importantísimo. Pedir permiso para sembrar o transmutar las energías que no deseamos en nuestro tonal y en nuestro náhuatl, ¿no? La mayoría en los pueblos todavía, antes de empezar a barbechar, pues se le lleva su mezcalito al abuelito. Abuelita, madre tierra, tenga mi ofrendita, tu velita, tu, tu copalito. Permítanos trabajar. Permítanos preparar el terreno que está en tu cuerpo para que tengamos nuestro sustento. Sí. Todo este sembrar, sembrar maíz, frijol, calabaza y todo lo que vamos a necesitar. Tenemos que platicarle a Shinachtli, a la semillita, ¿sí? Sahumar el lugar donde vamos a sembrar. Se prende fueguito y se le ofrenda, vamos a sahumar, vamos a pedir permiso, ¿sí? Porque decimos, porque voy a pedir permiso, si es de aquí hasta allá, este es mi terreno, por eso ya lo cerqué con malla ciclónica, con alambre de púas, ya esto es mío. Aquí está, aquí dice en la escritura cuántas hectáreas. Sí, porque eso te enseñó el invasor que tú eres propietario de la madre tierra. ¿A poco sí? ¿A poco sí te lo vas a llevar? ¿A poco sí es tuyo? Antes de que tú nacieras, antes de que llegara la madre tierra, ya estaba ahí. Pero bueno, ¿no? Entonces, por eso tenemos que pedir permiso, porque hay energías, hay abuelos que desde tiempos inmemorables ya están ahí. Vamos a pedir permiso, ¿no? Es como si, como les decía, yo me voy a la casa de ustedes, llego a su sala y les digo, ¿saben qué?
quítense de aquí, porque ahora esta es mi casa. ¿Qué van a decir ustedes? ¿Qué te pasa? Si yo llegué primero, ¿cómo me vas a sacar de mi casa? ¿No? Esto es igual. Necesitamos nosotros entender que somos parte de un todo, ¿sí? Sembrar maíz, frijol, calabaza y todo lo que vamos a sembrar, saumarlo, darle ofrenda a la madre tierra como disculpas para transgredir su ser. Imagínense, llega alguien y dice, no, pues aquí ya te empieza a lastimar, porque va a sembrar para que él coma y para que al ratito ni siquiera te diga, gracias, Tlazocamati, ¿no? Entonces, si decimos que la tierra es nuestra madre, pues no la lastimaríamos ni la contaminaríamos, ¿no? O quién de nosotros, los que estamos aquí, pues llegaríamos con nuestra mamá, nuestra sagrada madre, si todavía la tenemos aquí en este plano terrenal, llegar incluso hasta darle un golpe, insultarla. Pues no, no, ¿cómo creen? Porque nos dio la vida. Aquí también la madre vida, no, la madre tierra, perdón, la madre tierra nos da vida, porque como les vuelvo a repetir, ¿de dónde obtenemos todos esos alimentos que comemos? Pues de la madre tierra. Pues sea agradecido entonces, mínimo siembra árboles, mínimo regálale una copita de mezcal, copa, mínimo no la maltrates, ¿sí? Los abuelitos, cuando están bebiendo, ya sea una agüita, un refresquito, una cervecita, una copita de mezcal, ¿qué es lo que hacen? Primero a la madre tierra, después ellos. Dicen, te pido permiso a ti, madrecita tierra, a ustedes abuelos que viven en la madre tierra, que yo no me pierda, que ustedes me guíen para que llegue con bien a mi casa. Pero primero ustedes, porque ustedes son los más importantes. Y después yo, ¿no? Lo que estás haciendo es creando un vínculo, ¿sí? Poner una cruz o seleccionar una cruz para poder trabajar, ¿sí? Eh, una cruz, ¿sí? ¿Y dónde lo vamos a poner? No sé, en nuestro patio, en nuestro lugar. Una cruz no representa la cruz católica. En el Calpulli, Huitzilin y Pañijicat ya tienen su cruz. Todos lo debemos de tener, ¿sí? ¿Para qué? Representa tres niveles. El Ilhuicat, sus bracitos, la madre tierra, la parte donde está enterrado la cruz, el Mictlampa, lo profundo de la madre tierra. Sí. Por eso nos conectamos con el universo y con lo que hay debajo de la tierra, porque hay vida, existen esas energías. Sí. Algunos le llaman chicomecoatl, todos esos nutrientes que viven en la madre tierra, que hacen que crezca, que dé fruto, todo, todo lo que sembramos. Y una de esas energías es el abuelo Tonatiuh, el abuelo Sol. Por eso les decía, barbechan y se carga de esa energía de la tierra, ¿no? Pedir permiso a la tierra. Donde quiera que hagamos ceremonia, hay que darle mezcal. Y no le puedo dar tequilita o un cognac, no, de preferencia mezcal. ¿Por qué?
porque viene de la abuelita Mayahuel, ¿no? Viene de la esencia de la medicina. Y todo esto, ¿verdad? Es toda una... Desde que se siembra, bueno, al momento de sembrar, se pide permiso a la Madre Tierra. El 13 de septiembre, aquí en la región, se celebra la ceremonia de Shiloh Cruz. ¿Qué es Shiloh Cruz? Es en el sincretismo religioso. Se ponen crucecitas alrededor del sembradío y al centro se le lleva su chocolate, se le lleva sus tamalitos, su molito, flores y unas velitas. ¿Para qué? Se le agradece a la madre tierra porque haya crecido las plantas, al viento, porque no ha tendido todas las plantas de maíz. Se le agradece a Tepeyolotli, al espíritu de la montaña, y se le pide, ahora gran abuelo Tepeyolotli, al gran abuelo y espíritu de la montaña, que tus animalitos pues coman solo lo justo para que nosotros podamos cosechar. Están los armadillitos, las ratitas, los conejos, los tlacuaches, los coyotes, los zorros, que van a comer los gilotitos, ¿no? Decirles, pues contrólalos, pues hay más sembradíos de poquito que coman. Y no les negamos, pues para eso es, ¿no? A la lluvia que ha caído, a la madre tierra que ha hecho crecer estas plantas. En sí se le celebra, se le agradece a la gran madre del sustento, la energía femenina que es Shilonan o Shilonen, la energía femenina del sustento de los gelotitos tiernos, ¿no? Ahora, y a el día 28, 29 de septiembre se celebra, le decimos nosotros, a la fiesta de San Miguel Arcángel, en el sincretismo religioso, pero en realidad es en ese momento cuando llegan los abuelitos y se les agradece a los abuelitos. ¿Quiénes? Los que viven debajo de la tierra. Son esos nutrientes, ¿sí? Cuando morimos, ¿a dónde nos entierran? Pues en la tierra nos unimos con ella para servir como fertilizante. Y claro, así se viene contando y así es lo que yo les digo. Anteriormente, uno fallece y pues lo entierran ¿a dónde? En el sembradío donde él trabajó la tierra, queda como guardián. Y por eso cuando crecen las plantitas, se come el elote, se dice, ya llegaron los abuelos. ¿Cómo llegan? No los vi llegar, ¿por dónde entraron? No, a través de este sustento. Nos lo comemos. Es que por eso son caníbales. Pues, si es energía, ¿no? Y bueno, también a esta parte, la sorteo nos invita a labrar nuestra mente, a hacer trabajar nuestra mente para que desarrollemos nuestra sabiduría, a labrar, a trabajar nuestro espíritu, a labrar, a trabajar nuestras emociones para poder, así como la plantita de maíz, crecer, florecer y dar buen shinachli, ser buena semilla selecta. ¿Y cómo lo lograríamos? Primero trabajar en nosotros. Primero vibrar armoniosamente entre nosotros. ¿Cómo? Conectando con la tierra, con Tonatiuh, con Tlaloc, con Tepeyolotli, con Chalchihuitlicue, con Yeyecat, con todos, para que yo en su momento, en un momento dado, también yo pueda compartir esto que estoy aprendiendo y lo que he practicado con los demás. Dice el dicho, nadie puede dar pues lo que no tiene, ¿no? ¿Y cómo puedo yo obtener toda esa sabiduría?
Pues haciendo las cosas, ¿sí? Les decía yo, hay una diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. El conocimiento tú puedes saber de filosofías ancestrales de otros pueblos. El conocimiento tú puedes ser experto. Ya leíste muchos libros sobre ensoñación, sobre el trabajo de la energía con Greenberg, con Castaneda, con no sé con quién tantos autores, pero si te pregunto, ¿y todo lo que has aprendido, lo practicas? No, pues es que necesito irme a vivir allá con un abuelo. Puedes hacerlo tú donde vives. Conviértelo en tu Neltilistli, en tu verdad. ¿Sí? Bueno, entonces trabajemos con nuestra madre tierra, así como nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. ¿Sí? Seamos una buena semilla, no una mala semilla. Eso ya abunda, ya hay muchos, ¿no? Hagamos la diferencia. ¿Sí, hermanitos? Bueno, esto es lo que yo les quería compartir. Esto, bueno, es más teórico. En el nivel del tercer nivel que vamos a ver el año Omeacat, de pedidores de lluvia, porque esto va a continuar. Vamos a platicar, ya, reunirnos, decirles, así como ahorita, mañana es un tonali cuauhtli. Mañana vamos a agradecerle al abuelito Tonatio, al abuelito Sol. ¿Sí? Por lo tanto, mañana a las 6:45 desde donde estemos, vamos a tener listo nuestro poposhkomil, nuestro mezcalito, con un jarrito de barro, y lo vamos a tirar a la tierra, ¿no? Lo vamos a dejar en nuestro jarrito que el abuelito Sol, con su evaporización, lo absorba, lo consuma para él. Las flores, que con su energía calorífica evapore esa ofrenda, el copalito, el atecocol, ¿no? ¿Sí, hermanitos? Y ahí es donde, sí o sí, eres o no eres. Lo tienes que hacer, ¿sí? El maestro se forja en el camino, haciéndolo, ¿sí? Bien, hermanitos. Pues no sé si quieren, si quisieran compartir algo o tienen alguna pregunta y lo pueda yo responder, pues con mucho gusto les respondo y si no, pues mejor lo investigo para no pregunto, ¿verdad? Para no fallarles o para no estarles diciendo algo incongruente. Hermanitos, de mi parte sería todo. Los escucho por si hay alguna duda o algo que quieran compartir. Tlazocamati, buenas noches. Buenas noches, hermanita. Buenas noches. Bueno, yo sé que mi voz es arrulladora, ya se durmieron, pero no. Ya despierten, ya terminamos la misa. Aquí estamos atentos, Temastiani. No es cierto, es broma. Saludos a Sí, todos hermanita. desde Coyoacán, Ciudad de México. Sí, hermanita. Atenta, La claro. Socamati. Azokamati Temastiani. Bien, entonces nos vemos en la ensoñación, recordándoles, no están solos. Somos tres que estamos al pendiente. Azokamati Temastiani. Socamati Nagniwan. Muchas gracias. Pasen En buenas el noches. ensueño. Feliz ensueño, hermanito.